Antes de darle la palabra a nuestros invitados, que ya están acá en la cabina de Las Cosas Como Son, vamos al Congreso, en donde está teniendo lugar, como hemos informado, un debate a propósito del informe presentado por la Comisión de Fiscalización sobre el caso Zarratea, y está hablando precisamente en este momento su presidente, el congresista Ventura. Reitero, la Comisión de Fiscalización está obligado en recabar indicios. Congresista Balcázar, por su intermedio, señor presidente, el Código Penal refiere de que frente a indicios criminales perfectamente se puede iniciar investigación preliminar. Y es lo que hemos hecho en la Comisión de Fiscalización. Noticias criminales, indicios razonables, procedemos a una investigación exhaustiva, formal, exegética, bajo el principio de legalidad y bajo las facultades que nos ha otorgado el Pleno del Congreso. En consecuencia, señor presidente, ponga en conocimiento a todo el Pleno del Congreso que la valoración de las pruebas se hace en juicio, y este no es un juicio donde el juez va a decidir respecto de las pruebas, pero las pruebas no las vamos a alcanzar nosotros, sino el Ministerio Público, no el Congreso de la República. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente de la Comisión de Fiscalización. Tiene la palabra el congresista Pasión Dávila por 3 minutos. Gracias, presidente. Para muchos de repente es una acción de enfrentamiento, esto no hay que tomarlo así, pero vamos a llegar a una conclusión precisa y clara. Y desde acá debo decirle, en el desarrollo de la sesión para la votación del informe, yo pedí una cuestión previa, y esa cuestión previa debió haberse votado, y no ha hecho esa acción. Entonces, ¿a eso cómo se llama? Dictadura. Aprovechan la mayoría que tienen. Eso no podemos permitir. E incluso yo pedir la reconsideración. Ahí está el documento que he presentado. Entonces, colegas, seamos más realistas, más conscientes, con autoridad, como padres de la patria, demostremos honestidad. Gracias, congresista Pasión. Tiene la palabra el congresista Víctor Raúl. Bueno, hemos escuchado la intervención del presidente de la Comisión de Fiscalización y de un congresista del bloque magisterial, representante por Pasco. Lo hemos visto junto a 2 analistas que están presentes acá, que nos darán luces, no solamente sobre lo poco que hemos visto de este debate, sino sobre las otras cosas que han sucedido solo el día de hoy. Se ha aprobado el proyecto, claro, es el primer voto. Esto tiene que ser sometido a un referéndum porque no se alcanzó el número mínimo de 87. Al mismo tiempo hemos sabido que ha renunciado la señora Gladys Echaíza a su bancada de APP, todo esto en la perspectiva de las elecciones inminentes en pocos días para la nueva mesa directiva, y ya sabemos que el presidente de esa mesa directiva tiene posibilidades de volverse presidente de la República, si el señor Castillo fuese inhabilitado acá o si Dios lo quiera renunciara. Estamos ante la señora Mónica Muñoz Nájar, que es coordinadora de proyectos de la Red de Estudios para el Desarrollo, y el señor también Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi. Señora Muñoz Nájar, ¿cuál es su impresión sobre el proceso que está en curso? ¿A dónde puede llegar? Por lo menos, ¿qué nos va a pasar de aquí hasta el 28 de julio? Sí, yo creo que es muy importante destacar la inestabilidad en la cual estamos ya varios meses, y esto es parte, digamos, de ese proceso de inestabilidad. Este gobierno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ha venido, digamos, de crisis política en crisis política, y eso lo que genera digamos, en el entorno económico es mucha desconfianza, ¿no? Lo que nosotros tenemos es el mejor reflejo, yo creo que es cómo está la inversión privada, que ha caído en el último semestre.
yo El diría peor reflejo. el peor reflejo. Para ejemplificar este tema de cómo nos impacta la crisis. Y la inversión privada es la que al final va a generar los empleos. Y la situación y el descontento económico que siente la población en este momento es reflejo de esta crisis política en parte. Entonces yo sí creo que como población tenemos que reconocer que no debemos ser indiferentes a estos problemas políticos que tenemos porque nos impactan directamente. Señor Benavente, usted es un hombre sensible y metodológicamente entrenado para sentir lo que la opinión pública recoge. ¿Qué de todo lo que pasa le parece que es lo más importante para que nuestros ciudadanos se formen una opinión sobre este gobierno y sobre la oposición? Ahora, hay temas que son los que tienen el mayor impacto y que salen los titulares, con los grandes titulares. Las últimas semanas son temas vinculados a la familia presidencial, a cuestionamientos al presidente, hoy mismo el caso Zarratea, que hace el informe en minoría, indicaría que hay una organización criminal ahí de por medio. Es una cascada de temas adversos al gobierno, uno tras otro, al punto que ya no se siente, pasa uno nuevo y este no tiene un gran impacto, porque son demasiados, ¿no? Por mucho menos en el Perú antes había crisis políticas bastante fuertes. Acá hemos entrado a una forma de crisis crónica que no tiene salida. ¿Y Porque por qué es que se produce esta reacción que usted describe, que es una especie de pasividad, indolencia, resignación, no sé cómo llamarla? ¿O estamos todos a la espera del 28 de julio? Claro, lo que pasa es que el gobierno no tiene capacidad de respuesta, no tiene capacidad de reacción. A ver, en los últimos días han ocurrido hechos totalmente contrastados. En Japón asesinan a un ex primer ministro, inmediatamente, no sé si el jefe de policía o el ministro del Interior renuncia y asume la responsabilidad política de ese descuido en la seguridad. Lo propio con el primer ministro Johnson. Sus propios colegas, compañeros del Partido Conservador van a pedirle la renuncia. Ministros que él había nombrado 36 horas antes, esa mañana de la semana pasada, van a pedirle la renuncia y él tiene que apartarse del liderazgo del Partido Conservador hasta que el partido designe a alguien nuevo, ¿no? Entonces el tema está dentro del partido, ¿no? Entonces lo que tenemos nosotros, si vemos eso como un espejo, es un sistema de blindajes bastante o muy poco transparente, que lo que hacen es sostener una situación y no poder desembocar en una solución. Y ahí tenemos lo que mencionas, que es la crisis económica crónica, la falta de confianza, la falta de inversiones, el estancamiento económico, en un contexto que ya es adverso. La inflación es un fenómeno mundial hoy día, sí, pero vamos a escalar a cerca de 14% este año. Luego de 24 años, después del último fenómeno del Niño del año 98, no hubo tanta inflación. Entonces no hay capacidad de respuesta económica, política de parte del gobierno, porque el gobierno no puede ver lo que está pasando, lamentablemente. ¿Y por qué es que la oposición no aparece ante la opinión pública como encarnando una alternativa viable? Por lo menos no hasta ahora. Sí, yo creo que, bueno, más allá del tema político, lo que creo es que hay una falta de diagnóstico adecuado de cuáles son los problemas, ¿no? Y nos estamos centrando en otros problemas que son menores o estamos yéndonos en contra de lo que la evidencia internacional y nacional dice que se debería hacer. Lo vemos tanto en la reforma universitaria, en la reforma universitaria, en la reforma del sistema de docentes, también del Poder Ejecutivo y del Legislativo, ¿no? Entonces hay una serie de medidas que no sé si se están tomando por temas populistas, pero el tema es que se están retrocediendo pocas reformas que se habían avanzado y se están tomando medidas también que están poniendo en riesgo también lo avanzado o lo poco que se tenía del mercado laboral formal peruano, ¿no? Tenemos el decreto supremo de tercerización, recientemente se ha presentado otro decreto supremo también que dificulta los temas de negociación colectiva. Entonces hay una serie de medidas, digamos, que yo creo que más que reflejar lo que de verdad necesitan los ciudadanos y lo que podría ayudarnos a salir en cierta medida de algunas de las crisis, están reflejando o intereses propios o, digamos, una falta de entendimiento de los problemas reales, ¿no? Pero no se está tratando en la agenda de verdad los temas que nos van a sacar de esta crisis, que es la estabilidad, digamos, política y la estabilidad económica con la confianza para que se genere más empleo y más inversión. Ahora, la estabilidad política pasa por la elección de una nueva mesa directiva. Esa es nuestra coyuntura. El día 28 se instalará, o el 27, un nuevo presidente y 3 vicepresidentes. ¿Qué perfil debe tener el que sea elegido o la que sea elegida presidenta del Congreso?
Sí, yo creo que el señor Benavente tiene más para decir del tema, pero a mí me parece fundamental el tema de poder formar consensos. Todo al final, tanto en política como en economía, se hace en conjunto, se tiene que trabajar en equipo. Y no se puede lograr trabajar en equipo si no hay consenso. Entonces, a mí me parece que esa, igual que debería ser la principal característica del primer ministro, también debería ser la principal característica de la mesa directiva del Congreso, que se puedan formar consensos con el Ejecutivo y dentro del mismo Congreso. Sí, muy de acuerdo con Mónica. A usted la responsabilidad de decir con más profesionalismo. No, estamos muy de acuerdo con Mónica en el sentido que se requiere alguien que integre, alguien que logre mayor consenso, ¿no? Es como la PCM, que el presidente del Consejo de Ministros debe ser un bombero, pero tenemos uno que en vez de echarle agua le echa gasolina a la manguera, entonces no cumple ese rol, ¿no? Uno, integrar, ¿no? Ahora, yo creo que hay un tema también de liderazgo, que hace falta un presidente del Congreso que marque una agenda. Lo que hemos visto hoy, por ejemplo, la desembocadura del tema de la bicameralidad. Sí. Yo soy consciente que, aunque no es populista, lo mejor para un sistema político es un Congreso bicameral, pero con un Congreso tan desprestigiado y con tanto rechazo popular y en plena crisis política tan aguda, no era el momento. Y eso nos dice que vale para la reelección, ¿no? Sí. Que es algo positivo en sí, pero no es conveniente, ¿no? Difícilmente vendible, ¿no? Y poner esos temas en agenda en momentos tan complicados, que me dice que la oposición no tiene rumbo, está disparando por otro lado. Cualquier mal pensado puede creer que están buscando más puestos en el Congreso para postular ellos a la próxima. No, eso puede ser una reacción lógica, pero me dice que la oposición no está articulando bien una agenda, ¿no? Creo que ahí hay un problema bastante serio. Hay necesidad de hacer consensos, de integrar y de liderar un poco la política en el país, ¿no? Y el Congreso está muy desprestigiado. Tiene que haber un mea culpa, tiene que haber un propósito de enmienda, un cambio al interior del Congreso, un proceso de cambio muy claro, muy nítido, que vaya paralelo a todo el problema político que atraviesa el país, donde el Congreso tiene un rol fundamental, y ahora la nueva elección del presidente del Congreso va a ser decisiva, ¿no? Porque allí podría darse, si hay esta integración, si es que hay alguien que tiene el liderazgo, esa mayoría de 87 votos que quisiera la oposición para vacar al presidente Castillo. Parece que va a estar difícil si vemos que ha renunciado la señora Gladys Echaíz a su bancada APP, que sigue diciendo, lo hemos escuchado a Luis Valdés hace poco, que se había acordado que el primer año la presidencia fuera ejercida por Acción Popular y el segundo por ellos, APP. Ahora ella renuncia a esa bancada. Si no es miembro de una bancada, no puede ser presidenta. Se está descartando, excepto que se integre rápidamente a otra. Pero en fin, todo eso parece un poquito complicado, ¿no? Y no se ve cómo es que lo que usted ha enfatizado con tanta razón, el consenso pueda lograrse ni siquiera al interior de la oposición, señora Muñoz Nájera. Sí, yo creo que ahí es reflejo de la falta de institucionalidad que tenemos, ¿no? Hay mucha desconfianza de los ciudadanos en la democracia, somos el segundo país que tiene más desconfianza en la democracia, en sus instituciones, y creo que eso es en parte por la baja institucionalidad que tenemos. En el Ejecutivo tenemos efectivamente probablemente un blindaje a nivel de algunos ministros cuestionados, pero tenemos una altísima rotación de directores generales, de viceministros. La Contraloría acaba de reportar que hay 160 funcionarios que no cumplen con los requisitos mínimos que indica la norma de servir. Entonces no hay institucionalidad suficiente por el lado del Ejecutivo, no hay institucionalidad suficiente por el lado legislativo, no se respetan los acuerdos. Respetar acuerdos es parte de la institucionalidad, respetar las reglas de juego. Entonces creo que al final todo este conflicto es un reflejo de lo que nos está pasando. Lo que ha pasado hoy día es un reflejo del problema más grande que tenemos, que es un problema de institucionalidad, un problema de falta de confianza y un problema de que se están atendiendo problemas o cuestiones que no son las prioritarias para el país. Debemos estar discutiendo cómo generar más empleo, cómo generar más inversiones, en vez de estar discutiendo, digamos, de madrugada antirreformas universitarias. Ahora, desde el punto de vista económico, que es la dimensión que usted comenzó priorizando, tenemos además el hecho totalmente inesperado de una caída acentuada desde hace ya varias semanas del precio internacional del cobre. Esto no tiene nada que ver con el Perú, solamente tiene que ver con la desaceleración de la economía china, pero la realidad es que nos impacta enormemente porque somos el segundo país exportador de cobre y estamos siempre comentando que era un precio excepcional, que no lo aprovechamos. Pues bien, se acabó ese precio excepcional. Sigue siendo alto, pero ha bajado considerablemente. ¿Qué va a traer todo esto como consecuencia?
La principal consecuencia, digamos, es que puede haber un ligero desbalance en las cuentas fiscales. La proyección que hizo el Ministerio de Ligero Economía... desbalance. Esperamos Es que no sea optimista tan usted. grande porque Ya. la proyección que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas de sus ingresos estaba considerando cierto precio del cobre, ¿no? Y ese precio del cobre es al día de hoy menor. Sin embargo, no tiene por qué ser un gran desbalance si es que se pueden controlar los gastos y por eso es que se necesita un ministro de Economía muy fuerte, ¿no? Algo que el Congreso, por ejemplo, no está discutiendo y que ya tiene desde abril en el Congreso es la ley para el retorno a las reglas fiscales, para que justamente podamos asegurar de que no se exceda el gasto, tal vez con más bonos o gastos que no sean los más eficientes, ante los menores ingresos. Ese proyecto de ley, por ejemplo, de reglas fiscales, está desde abril en el Congreso y todavía no se discute, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas económicas que se podrían ir tomando de Ejecutivo y Legislativo para poder paliar esos menores ingresos por recaudación tributaria que podríamos estar teniendo. Señor Benavente, la señora Muñoz Nájar nos habla de realidades económicas y las analiza con su conocimiento, pero ¿qué es lo que siente el hombre de la calle? Que los precios suben. ¿A quién vuelve responsable? Hemos visto lo que ha sucedido con el precio del Metropolitano hoy para el transporte público de nuestra capital, pero lo mismo va a suceder en todas las ciudades. Subir considerablemente lo que es ya un presupuesto importante para la gente, desplazarse de un lado a otro en nuestras grandes ciudades. ¿A quién se hace responsable? Sí, la subida de precios es bastante fuerte. Es cierto que hay un contexto internacional que la condiciona, pero tampoco ha habido una buena gestión económica interna para contrarrestar eso. Yo creo que el hombre de a pie, el ciudadano común y corriente, no considera mucho los factores externos, ¿no? Siempre más a la mano está echarle la culpa al gobierno. Por eso es que los gobiernos, en ciertos casos, buscan trasladar esa responsabilidad, considerando que no son ellos los responsables, a los empresarios que han especulado, por ejemplo, cosa que hicieron al inicio de este gobierno, ¿no? En otros países, en Venezuela, por ejemplo, toda la culpa se la trasladaban a los empresarios, etcétera. Pero creo que la mayor responsabilidad va sobre el gobierno, los reclamos van sobre el gobierno, ¿no? Ahora, estas medidas como reducir el IGB en alimentos, en restaurantes, o el tema de FONAVI, que son montos demasiado grandes, finalmente van a hacer, creo yo, que se debilite mucho la caja fiscal, ¿no? Ligeramente, nos ha dicho la señora Muñoz Nájar, pero el señor realmente introduce nuevas variables. Sí, FONAVI, correcto. Hay bastantes... Añade a eso que se va a duplicar la remuneración de los maestros de aquí al 26, nos dijo el señor Castillo. Correcto, hay presión, pero el MEF también necesita respaldo y ese respaldo yo creo que puede venir de, por ejemplo, restablecer reglas fiscales. Más presión para gastos siempre va a haber y por eso yo creo que sí es bien importante que la gestión del Ministerio de Economía se mantenga firme, porque presión de todos los sectores se está viendo. No creo que seguimos estando caracterizados por una gestión no tan buena pero en los otros sobre sectores muchos puntos y buena no en le la hacen economía. caso. La Comisión de Economía del Congreso ha prescindido a la opinión del Ministerio, por ejemplo, sobre tercerización. Y estamos hablando, yo no sé cómo lo interprete usted, de un elemento importante justamente para crear empleo, ¿no? Sí, correcto. Y tenemos evidencia de acá de Ecuador de que cuando se eliminó también la tercerización, el 80% de trabajadores perdieron su empleo, los que trabajaban de forma tercerizada. Entonces tenemos evidencia cerquísima de que no funciona la medida, el MEF opina, pero se aprueba primero en el Ejecutivo y también en el Legislativo. Y ahora será difícil abordarlo. Señor Benavente, quisiera que nos diga unas palabras finales sobre la corrupción y que nos diga si la opinión pública se ha vuelto finalmente pasiva, indolente y resignada frente al espectáculo que vemos todos los días, no sobre pruebas por ahora, pero de indicios graves. Hay una frase que creo que dice mucho en la política peruana, la acuñó, a pesar que es una frase tan corriente, pero el autor de esa frase fue Luis Cáceres Velázquez. Frenatraca, cuando fue alcalde de Arequipa hace unos 30 años, ¿no? Hablaba de robar pero hacer obra, y lo hablaba casi o si no en primera persona, ¿no? Sin ningún pudor. Entonces yo creo que eso ha flexibilizado mucho, ¿no? Y es fatal, es terrible, porque quiere decir que hay unos que roban y hacen obra y esos son mejores que los que roban y no hacen obra. Entonces como que el mundo estuviera dividido entre esas dos clases de políticos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se ha flexibilizado mucho el tema de la corrupción, ¿no? Mientras haya alguna manera de satisfacer con populismo, con algunos gestos, creo que el ciudadano va a ser muy flexible a la corrupción, ¿no? Bueno, a la vez... No es muy alentador lo que nos dice, pero es la voz de la experiencia en esta materia. Muchas gracias por su presencia acá, señora Mónica Muñoz Nájar.
de la Red de Estudios para el Desarrollo, que ya tiene pronto 2 años de vida, creo, ¿no? Sí. Y señor Benavente de Vox Populi, que tiene más de 2 décadas. 15 años hemos cumplido. 15 años ya, 15 años. Muchas gracias por su presencia acá, que tengan un feliz fin de semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la parte final de Las Cosas Como Son.